Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las escrituras. Hoy vamos a estar hablando acerca de la reconstrucción del templo después de que los exiliados regresan a Babilonia una vez más y vamos a estar en el libro de Ageo, pero antes de empezar vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que guíes mis pensamientos y que tu palabra, Señor, sea que fluya a través de mi boca, Señor. Te rindo mis pensamientos, te rindo todo mi ser, Señor, para que tu Espíritu Santo tome control y que dirija este pequeño estudio. En el nombre de Jesús, amén. Y como dije, vamos a estar en el libro de Ageo y voy a estar en el versículo 7 y dice así: eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Y esta palabra que estoy compartiendo con ustedes es una palabra que Dios me dio, voy a decir, específicamente para nuestra iglesia. Y la palabra, todavía no llego a la palabra clave porque Dios me dio un versículo específico para nuestra iglesia, pero quiero poner un poquito de historia, qué es lo que estaba pasando en el tiempo de Ageo. En el tiempo del profeta Ageo, Dios le da esta palabra que fue dirigida para Zorobabel y para el sumo sacerdote Josué. Entonces ellos estaban viviendo en la época después de que, bueno, voy a regresarme. El pueblo de Israel había sido conquistado por los de Babilonia, entonces se llevaron a muchos a vivir a Babilonia. Entonces, después de eso, el pueblo de Israel empieza a regresar a su lugar de origen. Entonces, cuando regresan, pues ellos vienen gustosos y contentos y empiezan a querer reconstruir el templo que había sido destruido. Pero se encontraron que con la gente que vivía allí se les opuso. No estaban de acuerdo en reconstruir ese templo. Entonces dejan la reconstrucción a medias. Entonces las personas se empiezan a ocupar de sus propias casas, preocupar de reconstruir sus casas, dice aquí, casas elegantes y hermosas, pero habían descuidado el templo de Dios. Entonces, hoy nosotros, si podemos aplicar esta palabra a nosotros hoy en día, podemos decir que a veces nosotros descuidamos lo que somos para Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Dios habita, mora dentro de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros nos preocupamos por realmente edificar una casa interna para Dios? ¿Cuántos de nosotros tomamos el tiempo para realmente que nuestra habitación sea una habitación donde le agrade a Dios? A veces la descuidamos,
A veces, tal vez esta palabra podría ser para una persona que conoció del Señor, pero se ha alejado del Señor, y Dios lo llama a una vez más a reconstruir esa relación con Dios, a reconstruir eso que ha perdido. Y muchos de nosotros, en el afán de nuestra vida, de construir un futuro, de construir algo en esta tierra terrenal, perdemos nuestro enfoque, perdemos la dirección, y Dios nos dice, regresa a mí. Y a veces nos pasa como le estaba pasando al pueblo de Israel. Dice que esperaban grandes cosechas, pero cosecharon algo muy poco, limitado. Y lo que traían a su casa, Dios hacía que desapareciera en un instante. Dios estaba reteniendo su bendición sobre esas personas. ¿Por qué? Porque no estaban donde Dios las quería que estuvieran. No estaban construyendo ese templo de Dios. Habían descuidado lo más importante, que era construir un templo para reunirse, un lugar de reunión donde pudieran desenfocarse del mundo y poderse enfocar en Dios y poder alabar a Dios. Ellos habían perdido. A lo mejor regresaron, los que habían regresado de Babilonia venían con una gran emoción porque regresaban a casa y extrañaban ese lugar de reunión. Mas, sin embargo, la gente se les opuso, y siempre va a haber oposición. Cuando tú quieras acercarte a Dios, siempre va a haber oposición, siempre va a haber personas que te dicen, ¿para qué vas? O son todos unos hipócritas, o ¿para qué? Si eres el mismo, nunca cambias. Pero tienes que tomar la decisión de seguir a Dios y reconstruir tu relación con Dios una vez más. Y ahora sí voy a leer la escritura clave que Dios me dio para nuestra iglesia. Y la escritura que Dios me dio es Ageo 2:9. Y dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y quizás muchos de los que nos escuchan no saben nuestra historia acerca de la iglesia hispana en Cambria, pero si no me equivoco, en el 2004, entre el 2004 y en el 2006, yo me mudé de Santa María, me mudé a Cambria para empezar a ayudar a una iglesia americana a abrir una iglesia en español. Y esa no fui sola, iba yo con una tía y sus hijas y otras personas, no estaba sola, pero éramos como una familia entera que íbamos de Santa María a Cambria, y es 1 hora y 10 minutos de distancia. Cuando yo y la otra familia nos mudamos completamente a Cambria, 2 años estuvimos yendo y viniendo cada fin de semana, y después de 2 años es cansado, así que yo me decido mover y Dios acomoda las cosas. Entonces nuestra iglesia en español crece bastante. Puedo decir que la iglesia se llenaba, y aún más, a veces teníamos que poner sillas extras. Era una buena iglesia, pero por alguna otra razón nuestra iglesia cierra, nuestro pastor americano fallece. Entonces, por algunos años, Cambria y nuestra iglesia Living Water se quedó sin el ministerio en español, y hace un poco de tiempo, hace unos 3-4 años, yo volví a nuestra iglesia y abrimos nuestra iglesia una vez más en español. Pero esta palabra me dio Dios hace
como un mes más o menos o más de tiempo, Dios me traía esta palabra una y otra vez y digo, ok, Dios, tengo que ir a investigar qué estaba pasando y cuando veo la historia del templo, de lo que estaba pasando, digo, wow, es algo que se relaciona en mucha manera a lo que nuestra iglesia en español ha estado pasando o de lo que pasamos, pero Dios tiene una promesa para esa iglesia, no importando si yo sea la pastora o no sea la pastora, porque Dios quiere alcanzar a Cambria, Dios quiere alcanzar a San Simeon, son lugares donde no hay iglesia en español, nosotros somos la única iglesia en español y Dios quiere derramar su gloria sobre ese lugar. Dios quiere alcanzar la vida de las personas en esa comunidad y Dios nos da esta promesa no solamente para mí, sino da la promesa para la iglesia de que la futura gloria de este lugar será mejor que la que yo puedo recordar. Y creo que esta palabra podemos tomarla para nosotros. Si nosotros empezamos a reconstruir lo que ha quedado antes, de lo de antes, si tú te has alejado, si tú te has desviado, si tú has perdido tu enfoque, si has perdido tu primer amor, y Dios dice, vuelve a reconstruir eso. Vuelve una vez más y mi gloria se derramará sobre ti mucho mejor que como estaba antes. Y Dios está pidiendo en este tiempo más que nunca en otro lugar, en otra temporada, es volver. Y realmente no solo en nuestra iglesia, pero puedo ver en diferentes lugares y con personas que he conocido que por tiempo habían estado alejados del Señor o un poquito, vamos a decir, un poquito no desanimados, pero simplemente no interesados como habían estado antes y veo que esas personas una vez más vuelven a surgir con esa pasión, con ese amor y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. Está atrayendo nuevamente a aquellas personas que habían conocido de Dios y creo que es un trabajo que va a seguir haciendo por la próxima temporada. Está tratando de alinear a su pueblo para lo que viene, para la nueva temporada que viene sobre la iglesia. Y voy a leer Primera de Corintios 3:5, creo que enlaza muy bien la escritura que leímos primero, la de Ageo 1:7 con Primera de Corintios 3:5 y dice así: después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajando en conjunto con el mismo propósito. Cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Cristo Jesús.
Y aquí una vez más nos deja bien claro que el crecimiento lo da Dios. Y como dije yo, esta palabra es para nuestra iglesia, pero también puede ser para ustedes. Pero lo importante de esto, como dije yo, no, la palabra fue para nuestra iglesia, para nuestra comunidad. Y no importa si yo soy la pastora o no soy la pastora, no importa. Dios tiene un trabajo específico para cada uno. Y en eso lo importante es hacer lo que Dios te llama a hacer, y el crecimiento lo da Dios. Realmente el crecimiento de una iglesia viene de parte de Dios. Yo solamente hago lo que Dios me ha puesto a hacer. Y por eso deberíamos de nosotros como cristianos hacer lo que Dios nos llama a hacer. No importando querer ser reconocidos o tener un nombre, pero hacer lo que Dios nos llama a hacer y permitir que Dios nos construya. Porque a veces no nos gusta ser edificados. A veces nos cuesta mucho someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre la iglesia. Y me estoy refiriendo a los pastores, a los maestros, a los líderes. Y si queremos ser edificados por Dios, tenemos que someternos bajo lo que Dios ya instituyó. Voy a seguir leyendo otro, el 12 dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Y me gusta este último versículo que leí por dos cosas, porque quería poner junto lo que estaba hablando en Ageo 1:7 y lo que estábamos hablando acerca de la iglesia de hoy, cómo Dios la construye. Y es que en Ageo 1:8 dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Hoy en día ese versículo, esa madera, somos nosotros los creyentes. Porque aquí en Primera de Corintios 1:3, el versículo 12 dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Y esto nos hace recordar que en una iglesia hay diferentes vasijas de diferentes materiales. Unos son de oro, otros son de plata, otros son de madera, otros son de barro. Pero cada uno tiene algo especial que aportar. Y si tú dices, oh, yo no quiero ser solamente de barro, Dios a cada uno nos da el privilegio de ir creciendo, pero vas a crecer y vas a ser tan útil en la iglesia o para Dios de acuerdo a tu rendición, de cuánto estás dispuesto tú a invertir en construir tu vida espiritual. ¿Cuánto estás tú dispuesto a estar en la presencia de Dios en oración, a gastar horas en la palabra, a pedir en oración, Señor, revélame tu palabra o revélame tu corazón? Así es como nosotros edificamos un templo para Dios.
Espero que esta palabra que haya sido tan sencilla y tan poquita, puedas entender que cada creyente somos responsables de construir nuestra vida espiritual, de construir esa relación con Dios. Y entre más tú conozcas de Dios, te empapes de Dios y estés dispuesto a obedecer, Dios te va a usar. Dios te va a usar no solo para que tú seas una vasija de oro o de plata, pero para que puedas ayudar a otros a construir su vida espiritual, a construir ese templo que tanto Dios anhela. Espero que esta palabra haya tenido un poquito de sentido para ustedes y aunque dije esta palabra de Ageo 2:9 es específica o fue específica que Dios me dio para mí, para la iglesia, sé que lo podemos aplicar cada uno de nosotros y es una hermosa palabra donde Dios nos dice, no te quedes viviendo de tu pasada gloria. No te quedes allí, porque hoy Dios quiere derramar sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre sus hijos, su gloria, su poder, su presencia. No vivas de la presencia de ayer o de antier. No quieras beber el agua de hace 10 años. No sirve para hoy. Es una agua fresca y nueva que Dios tiene para su pueblo. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, eficaz, porque tú sabes lo que necesitamos escuchar, Señor. Te pido que esta palabra toque los corazones, nos avive, nos vuelva a ti. En el nombre de Jesús, te pido por todas aquellas personas que han estado desanimadas, alejados de ti, Señor, por alguna otra razón. Te pido, Señor, que tú tocas sus corazones y que sus oídos se vuelvan a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.